Hola chicos, hoy trabajamos con aritmética modular dentro de lo que es la teoría de números. Así que la aritmética modular se ha definido como la parte de la teoría de números que trabaja con los residuos o los restos de las divisiones de números enteros. Es decir, trabaja con lo que nosotros hemos definido como el módulo o el resto. Se ha comparado con la aritmética que utilizamos para sumar las horas. Por ejemplo, si nosotros tenemos que el reloj marca las 10 y nos dicen que tenemos que llamar dentro de 4 horas, a las 10 de la mañana, nosotros le sumamos 4 horas y llegamos a las 2 de la tarde, entonces hacemos la llamada a las 2 de la tarde. ¿Sí? Ese tipo de aritmética, ese tipo de sumas es la que maneja la aritmética modular. Pero ahora veamos por qué nos interesaría a nosotros, que estamos estudiando programación, la aritmética modular. Este tipo de aritmética se utiliza en encriptación, porque para el sistema de clave pública que mantiene las comunicaciones seguras, las transferencias seguras, se utiliza aritmética modular. Las funciones hash que permiten trabajar con compresión de datos. Si quiero en las transmisiones de datos evitar que se cometan errores, detectar dónde están los errores, también es importante la aritmética modular y como mencionamos en la clase anterior, la aritmética modular también nos permite ser eficientes en el uso de los algoritmos. Así que vamos a ver cómo podemos trabajar con aritmética modular. El concepto clave es la congruencia. Entonces nosotros vamos a hablar de que dos números a los que estamos llamando de forma genérica A y B, aquí está A, aquí está B, esos dos números son enteros, tenemos un número M que también es un entero, pero acá todavía restringimos un poco más porque pedimos que sea un entero positivo. Vamos a decir que el número A es congruente con B módulo M si M divide a la diferencia entre A y B. En forma simbólica, eso se escribiría que A es congruente con B módulo M si y solo si M divide a A menos B. Cuando usamos la notación A es congruente con B módulo M, estamos diciendo eso, que A y B son congruentes en módulo M. Y para denotar que no existe la congruencia entre los números, decimos que A no es congruente con B, módulo M, y usamos este símbolo que es, en lugar de 2 líneas, 3 líneas, como a diferencia del signo igual, tachado. Ahí, una vez que ya tenemos el concepto, podemos empezar a hablar de los teoremas que nos ayudan a afinar todavía un poco más el concepto. Y de nuevo, tenemos a los números A y B, que son enteros, y a M, que es un entero positivo. A va a ser congruente con B módulo M, sí y solo sí. Y aquí presten atención porque vamos a recordar algo que hemos visto en la clase pasada. A módulo M es igual a B módulo M. Cuando nosotros hablábamos de las divisiones, cuando vimos el algoritmo de la división, dijimos que podíamos hablar o definir el resto que obteníamos al hacer la división. Entonces, A módulo M es el número A dividido en M tiene un resto. Entonces, ¿cuál es el resto? Eso es lo que estamos diciendo. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Aquí abajo dejé la notación simbólica para esa misma expresión y acá vamos al ejemplo. Si tenemos que determinar si 17 es congruente con 5 módulo 6. Este es el que toma el lugar de A, este está tomando el lugar de B, esto es el valor de M con el que nosotros trabajaríamos, para que asocien con lo que tienen acá en el teorema, ¿sí? Ahora,
utilizando la definición que vimos en la diapositiva anterior, si son congruentes, m tiene que dividir a la diferencia. Entonces, 6 tiene que dividir a la diferencia de 7 y 5. Es decir, 6 divide a 12. ¿Es verdad? 6 divide a 12, sí. Por lo tanto, 17 y 5 son congruentes módulo 6. Y ahora, aplicando el teorema que tenemos acá, eso significa, si A y B son congruentes, que 17 módulo 6, es decir, el resto de dividir 7 en 6, tiene que ser el mismo resto que obtenemos al dividir 5 en módulo 6. Si dividen 17 en módulo 6 van a tener 5, el resto de 5 módulo 6 también es 5, así que verificamos utilizando el otro teorema que 17 y 5 son congruentes módulo 6. ¿Qué pasa con 24 y 14? ¿Son congruentes módulo 6? Si ustedes van a hacer la prueba van a ver que 6 debería dividir a 24 menos 14, que es 10, pero 6 no divide a 24 menos 14. Fíjense que estoy usando el símbolo de que no es divisor, por lo que 24 no es congruente, aquí me faltó tachar el símbolo de equivalencia, con 14 módulo 6. ¿Sí? Ahora utilizamos el segundo teorema para verificar lo mismo. 24 y 14 son congruentes. 24 módulo 6 me da 0, 14 módulo 6 me da resto 2, por lo tanto 24 y 14 no son congruentes módulo 6. De la misma forma que trabajamos con este teorema y con la definición, nosotros podemos seguir refinando el concepto, combinando con los conceptos de división y de resto que hemos visto antes. Ahora tenemos de nuevo los números A y B, que son enteros, m, que es el entero positivo del que habíamos estado hablando, y A y B van a ser congruentes módulo m si y solo si A módulo m es igual a B módulo m. ¿Sí? Este lo conocemos. Fíjense cómo le agregamos esto. M es un entero positivo. Tengo a A y a B, que son congruentes módulo M, si y solo si existe un entero K, tal que A es igual a B más K, M. Esto se parece, o les debe estar recordando, la forma en la que expresábamos la división en el algoritmo, con el cociente Q y el resto R. Entonces, aquí les dejo la anotación. A es congruente con B módulo M, si y solo si, eso significa esta flecha doble. A es igual a B más KM. Recuerden que K es algún entero que satisface esta expresión. Cuando hablamos de congruencia, tenemos que pensar que vamos a tener un número A y nosotros, por ejemplo, hace un momento vimos que A y B eran congruentes módulo M. Entonces, los números no están solos, sino que pueden pertenecer a un mismo grupo o clase de congruencia, que a esa clase de congruencia es el conjunto de todos los números que son congruentes entre sí en módulo M. Los vamos a denotar a ese conjunto o a esa clase con estos símbolos, encerrándola al número entre corchetes con una línea arriba como un suprarrayado o con K sub A. Les doy las notaciones que se utilizan en distintos libros, por eso prefiero que las vayan aprendiendo porque pueden consultar distintas bibliografías con distintas formas de expresar las clases de congruencia. Por ejemplo, nosotros vimos que 17 era congruente con 5 módulo 6, ¿sí? Entonces, si yo voy a ver la clase del 17 módulo M, me voy a encontrar con que el 5 está dentro de esa clase, el 17 está dentro de esa clase,
el 11, el 23, el -1, pero es una clase infinita porque contiene a todos los números enteros que son congruentes con 17 módulo 6. También a este mismo conjunto yo lo podría haber llamado la clase de congruencia de 5 módulo 6 o la clase de congruencia -1 módulo 6, porque todos son elementos de la misma, de la misma clase, ¿sí? Solo que en general se le da el nombre del primer entero positivo que podemos encontrar dentro de la clase. Entonces ese suele ser el nombre con el que se conoce. En este caso, en general, la identificaríamos como la clase del 5, módulo 6. ¿Sí? Podría usar la otra notación que es la que acabo de dejarles acá y estaríamos hablando exactamente de lo mismo. Entonces, otra cosa que es interesante saber es que vamos a encontrar m clases de congruencia módulo M. Es decir, si nosotros recién estábamos trabajando en congruencia módulo 6, vamos a encontrar 6 clases. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a tener a la clase del 0, a la clase del 1, a la clase del 2, a la clase del 3, a la clase del 4 y a la clase del 5. Y esas van a ser todas las clases que voy a encontrar. Si las sumo a todas, van a ser exactamente 6 clases. ¿Sí? Acuérdense que yo dije que por convención solemos utilizar el más chiquito, pero esta sería la clase que acabamos de definir en el puntito anterior. Acá tendríamos todos los elementos que al dividirlos por 6 me dan resto 0. Entonces 6, 12, 24 estarían en la clase del 0. Acá voy a tener a todos los que me dan resto 1, acá voy a tener a todos los que me dan resto 2, resto 3, resto 4 y resto 5, ¿sí? Y como ya no hay más restos, se me terminan las clases. Por eso va a haber exactamente 6 clases en congruencia módulo 6. Si están trabajando en congruencia módulo 10, van a tener 10 clases, del 0 al 9. Y esas 10 clases van a contener a todos los elementos del conjunto de los números enteros. Muy bien. Entonces, ya hemos definido lo que son las clases, entonces podemos empezar a hablar de las operaciones de congruencia, como la suma y la multiplicación. Hay algunos elementos, algunas propiedades que tenemos que tener en cuenta. Yo voy a tener m, que es un entero positivo, y de nuevo tengo a A y a B, que son congruentes módulo m, a C y a D, que son congruentes módulo m. Entonces, A más C va a ser congruente con B más D, y AC va a ser congruente con BD módulo m, como se puede ver en este ejemplo, ¿sí? 7 y 2 son congruentes módulo 5, 11 y 1 son congruentes módulo 5, entonces 7 más 11 va a ser congruente con 2 más 1 módulo 5 porque 18 es congruente con 3 módulo 5. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Acá, que 18 módulo 5 es igual, fíjense que cambio el signo de equivalencia, las 3 líneas por 2, a 3 módulo 5. ¿Sí? Entonces lo que estoy diciendo acá, que el resultado de este va a ser 3 igual a este que es 3. El resto de dividir 18 en 5 va a ser 3, el resto de dividir 3 en 5 va a ser 3. Hacemos lo mismo para este, ¿sí? 7 es congruente con 2 módulo 5, 11 es congruente con 2 módulo 5, entonces el producto de 7 y 11 va a ser congruente con el producto de 2 y 1.
77 es congruente con 2, módulo 5. El corolario de esto es que yo puedo expresar eso, que es lo que yo empecé a dibujar aquí abajo, en lápiz, eso utilizando el signo de igualdad en lugar del símbolo de congruencia, ¿sí? Diciendo que sumar A más B módulo M es igual a la suma de el módulo de A módulo M con el módulo de B módulo M y expresar esa suma de nuevo en módulo M. Y lo mismo puedo hacer con el producto, multiplicar A por B y encontrar el módulo M, o multiplicar el módulo de A con el módulo de B, hacer el producto y a ese producto recién encontrarle el módulo M. ¿Sí? Es una forma distinta de hacer el cálculo. Nosotros acá teníamos a 7, 2, 11 y 1. ¿Sí? Entonces, lo que dice acá es que 7 más 1, estamos transformando esta congruencia a este formato, ¿sí? 7 más 1, módulo 5, es igual a 3, perdón, no es a 3 módulo 5, alcancé, el espacio me iba a alcanzar, más 1 módulo 5, a eso los voy a sumar y voy a volver a calcular el módulo 5. Entonces, 7 más 11 me da 18 módulo 5, que es igual a 3 módulo 5. Este no era 3, era 2, ¿verdad? Ese fue el error. A 2 módulo 5, ahora sí, más 1 módulo 5. ¿Qué es esto? Entre estos dos, lo que yo tengo es 3 módulo 5. El 2 más 1 me da 3. ¿Sí? 3 módulo 5. A esto le tendría que calcular el módulo 5, que en este caso no cambia nada. ¿Sí? Entonces, me queda que 18 módulo 5 es 3 y este me queda que es igual a 3. Por lo tanto, se cumple la igualdad. De la misma forma, podríamos trabajar con el producto. Yo los dejo a ustedes para que hagan la prueba. Una vez que nosotros conocemos esto, podemos hablar de lo que efectivamente es la aritmética módulo M y acá ya trabajando un poco más sobre la parte aritmética propiamente dicha, ¿sí? Se define el conjunto ZN. ¿Se acuerdan que nosotros antes trabajamos con todo el conjunto de los números enteros y lo llamábamos Z? Acá, al conjunto de los números enteros, lo reducimos a ZN, que van a ser los elementos 0, 1, 2, hasta llegar a M1. Acá, perdón, me equivoqué de letra, es ZM, ¿no? Entonces, dentro de ese conjunto puedo definir una operación de suma, que es la suma de el elemento A y el elemento B en módulo M. Lo que tengo que hacer para obtener esa suma es sumar A más B y encontrar para el resultado que obtuve haciendo esta suma, que es la suma ordinaria que conocemos de los números enteros, la que siempre hemos utilizado, esa es la que tenemos que calcular. En la diapo que viene hay un ejemplo. Y lo mismo va a pasar con la multiplicación. Yo defino la multiplicación de A
y B en módulo M como el producto entre A y B, y acá de nuevo uso el producto que siempre he usado con los números enteros, 5 por 7, las tablas que nos aprendimos, y al número que obtengo le calculo el módulo M, ¿sí? Entonces, a esas operaciones que acabamos de definir son a las operaciones que vamos a llamar suma y multiplicación módulo M. Esas son las que hacen la aritmética modular. Entonces, si trabajamos en Z11, voy a tener de 0 a 10, que serían las clases con las que trabajo, ¿sí? Y yo acá quiero encontrar cómo sumar el número 7 y el número 9, y cómo multiplicar el 7 con el 9. Entonces, 7 haciendo la suma en módulo 11 con 9 es lo mismo que yo sume el número 7 más 9. 7 más 9 me da 16. Y una vez que calcule el 16, saco el módulo 11 de 16 que me da 5. Eso es lo que estoy haciendo. Lo que acabo de hacer es la suma módulo 11. ¿Sí? Fíjense que en vez de irme al 16, reduje el 16 a la clase a la que pertenece, que es el 5. El 7 y el 9 multiplicados en módulo 11 es igual a 7 por 9, que me va a dar 63. Una vez que calculé el 63, sobre 63 calculo el módulo 11, me da 8. Entonces, el resultado de 7 más 11 módulo 11 es igual a 5. Y el resultado de 7 por 9 en módulo 11 me da 8. Esas son las dos respuestas que tenemos que dar. Este tipo de operaciones que acabamos de definir, la suma y el producto en módulo 11 o módulo M si queremos trabajar de forma genérica, respeta las propiedades de una operación cerrada, asociativa, conmutativo, tiene elemento de identidad, hay inversos aditivos, puede ser distributiva, el producto respecto a la suma. Entonces, lo que nosotros tenemos es una serie de operaciones que se parecen a la suma y la multiplicación que conocemos, aunque tenemos que tener cuidado porque en algunos casos puede ser que no se cumplan todas las propiedades que conocemos, así que es una aritmética que tenemos que manejar con cierta precaución. Tienen un poco más de información respecto a esto en la bibliografía que les hemos dejado. Aquí tienen el nombre de los libros que se han utilizado para armar estas diapositivas.